Trump y la reconfiguración del nuevo orden internacional. Durante este segundo gobierno del plutócrata Donald Trump, las reglas del derecho internacional público y privado van a cambiar para siempre. En la nueva estrategia geopolítica desplegada podemos observar un viraje abrupto hacia una aparente diplomacia puramente transaccional y pragmática a los intereses de Estados Unidos, algo que Washington deja claro cuando Trump afirma que la Unión Europea se conformó solo para fastidiarlos, demostrando su profunda ignorancia en términos del derecho internacional público, pues la Unión Europea es el mayor y mejor ejemplo de integración regional, que desde la redacción del Tratado de Maastricht ha venido fortaleciendo el libre tránsito de personas y mercancías, una moneda común y cierta uniformidad de políticas públicas sin desconocer la diversidad propia de una sociedad heterogénea, que ha integrado mecanismos jurídicos para mantener la cohesión, los valores y principios europeos por medio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no hace parte de la Unión Europea, pero que se relaciona directamente. Hay que tener en cuenta que cuando se promovieron las declaraciones de los derechos en la ONU por el bloque occidental como derechos políticos y libertades individuales, y el bloque oriental promovió los derechos económicos, sociales y culturales, las sociedades europeas, incluso antes de la Guerra Fría, venían configurándose como estados de bienestar con elementos propios del Estado social de derecho, combinando los mejores elementos de ambas corrientes ideológicas, como en el caso de la Constitución de Weimar de 1919, aunque la primera constitución con rasgos de Estado social fue la Constitución mexicana de 1917, claro, sin contar con la Constitución jacobina de 1793, que no se llegó a aplicar nunca. Mientras que Estados Unidos a día de hoy no se autodefine como Estado social de derecho. Antes de proseguir, sería conveniente recordar que según la descripción de Duverger, o como se pronuncie, los regímenes políticos se pueden subdividir en tres grandes categorías. Pueden ser democráticos o autocráticos dependiendo de cómo se legitiman las autoridades o en función del poder público que ejerce la dirección general del Estado, es decir, si un sistema parlamentario o presidencialista según la distribución del poder público y finalmente finalmente si se trata de estados federales o unitarios. Aún así, en relación a la primera categoría anteriormente expuesta, hay que precisar que entre autocracias y democracias existen literalmente infinitos matices, que pueden ser simplificados con las categorías que presenta Bern McWard, que observa una competencia sistémica entre 7 modelos de estados modernos, entre los que están las monarquías autocráticas modernas como Arabia Saudita, el Estado constitucional republicano democrático de tipo liberal, que es el Estado que nació de la Revolución Ilustrada e Industrial en los países occidentales, teniendo éxito en las Américas inicialmente y consolidándose en Europa con las revoluciones liberales de 1830 y 1848. Este último evolucionó en el siglo XX a estados constitucionales democrático, social y ambiental, como en teoría lo es la República de Colombia. También están las monarquías liberales como el Reino Unido de Gran Bretaña, con el Parliament Act de 1911 y el Parliament Act de 1949, la democracia popular comunista como la República Popular China, la autocracia republicana, que tiene la figura de un presidente que concentra una porción considerable del poder público, como la Federación Rusa, o la República de Colombia de la Constitución de 1886, no la República de Colombia de la Constitución de 1991, que teniendo en cuenta que la del 86 existió bajo el régimen centralista, confesional y excesivamente presidencialista, tanto que su normalidad en amplios periodos de tiempo fue la del estado de sitio, hoy conocido como estado de excepción, y tiempo del cual aún quedan vestigios como los códigos legales que correspondía expedir al Congreso, pero con facultades extraordinarias terminaba legislando el presidente de turno, y finalmente las demoautocracias híbridas como Japón y Turquía.
Washington se reconfigura a sí mismo como una autocracia republicana al estilo de la Federación Rusa. El poder ejecutivo de nuestro vecino del norte ha expedido cientos de órdenes ejecutivas nacionalistas en su primer mes de gobierno, que en esencia lo aíslan del sistema geopolítico y del comercio global. Entre las medidas que más destacan están las imposiciones de aranceles a sus viejos aliados como México, Canadá, la Unión Europea y Colombia, medidas que ya han tenido consecuencias para los consumidores en Estados Unidos y que son básicamente una política proteccionista de carácter socialista y nacionalista conocida como sustitución de importaciones por industrialización. Inclusive en el marco de la Guerra Fría y en el marco del Plan Cóndor se promovió un golpe de Estado contra Allende por intentar implementar políticas como las que Trump hoy introduce, por ser contrarias a la filosofía del libre mercado. En principio, pareciera que Donald Trump actúa con intereses puramente corporativos y pragmáticos, manejando el Estado sin ningún tipo de cultura política, pero lo cierto es que persigue determinados objetivos ideológicos que tienen una raigambre racial y supremacista, con una agenda marcada por una política expansionista que parece sacada de principios del siglo XIX e inspirado en la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto. Pretende anexionarse primero mediante presión económica a Canadá, Panamá, Groenlandia y quizá partes del norte de México. Pero no hay indicios de que vaya a limitarse a este tipo de posiciones. No hay que descartar que use la fuerza disuasoria de ser uno de los países con más armas termonucleares y la mejor tecnología militar que se ha visto, para culminar lo que al parecer creen que se merecen por virtud de la providencia. Mientras tanto, las políticas arancelarias empujan a las Américas hacia el comercio con la República Popular China, terreno internacional que Washington tardará décadas en recuperar después. La rueda de prensa entre Zelensky y Trump y el voto en bloque de Estados Unidos, la República Popular de Corea y la Federación Rusa en el Consejo de Seguridad de la ONU, aunado a las políticas nacionalistas y aislacionistas, dejan entrever el nuevo orden internacional que se está formando. Pareciera que están dispuestos a atomizar la Unión Europea para desintegrarla y así Estados Unidos recibiría una mayor ventaja estratégica al negociar individualmente con países débiles en los que puede imponer sus políticas expansionistas, mientras que le sería más difícil negociar con un bloque europeo fuerte y bien cohesionado. Claro, si es que ya no se repartieron Europa entre Rusia y Estados Unidos en sus reuniones bilaterales al estilo de la partición de África en Berlín en 1884, pero esta vez la víctima es la misma Europa. El presidencialismo hipertrofiado y la cultura política del individualismo radical de los estadounidenses es el cóctel perfecto para la dictadura que rápidamente puede pasar de autoritaria a totalitaria, toda vez que Trump en este momento cuenta con mayorías en el Congreso y Corte Suprema, y su estilo político aboga por la desinstitucionalización del poder para favorecer la personalización del poder en cabeza de él y de Elon Musk. La diferencia entre el autoritarismo y el totalitarismo, de forma sencilla y reduccionista, se puede señalar que estriba en que en la primera hay un silenciamiento de los opositores y en la segunda se suprime por completo e inclusive con la eliminación física cualquier tipo de discernimiento en relación al oficialismo. Riesgo que corren los inmigrantes irregulares que con desconocimiento de un debido proceso están siendo llevados a una especie de campo de concentración llamado Guantánamo. La nueva oligarquía tecnofeudalista con rasgos autoritarios busca siervos en vez de aliados y feudos en vez de naciones-estado. Por eso le dan la espalda a sus viejos aliados y pretenden reconfigurar la política interna de otros países para así pueden poner en el poder marionetas y vasallos que obedezcan, como en Argentina lo hace Milei.
Debemos estar preparados para las estrategias sucias de noticias falsas y desinformación generada con IA que van a esparcir los candidatos a marionetas de Trump y Musk en las próximas elecciones electorales. Ya todos sabemos quiénes son. Precisamente actualmente con la premisa de la doctrina del miedo y la filosofía del odio a lo diferente y a lo que aún no entendemos, algunos pretenden instaurar lo que denominan un estado de opinión y para hacerlo están insuflando en las redes teorías de conspiración de la Tierra plana, Tierra hueca, entre otras, algo que si bien no se conecta en relación causal, sí tiene una correlación con el auge de la ultraderecha que no se avergüenza de hacer el saludo nazi en público y que podría tener una posible explicación en la manipulación de algoritmos de redes sociales manejadas por la nueva oligarquía tecnofeudalista que tiene su propia agenda política. Para poder combatir este tipo de estrategias sucias, debemos ser conscientes de cómo instrumentalizan la lógica, pues esta es una estructura formal, un continente sin contenido, que se encarga únicamente de la validez de los argumentos, mas no examina la veracidad, lo que se traduce en que se puede argumentar de forma válida una teoría sostenida en premisas falsas, como pasa constantemente en Internet. Y ya para finalizar, si les gustó el contenido, los invito a dar like y suscribirse al canal. Igualmente pueden hacer donaciones para que yo mantenga mi independencia a la siguiente cuenta de ahorros: Bancolombia 814 0000 5681, o pueden contratar mis servicios profesionales de abogado o me pueden contratar como profesor particular de Derecho, Filosofía o Historia.